¿Por qué es tan difícil formalizarse? ¿Cuán importante en todo caso es encaminar una formalización para el buen desarrollo de las actividades económicas? Lo vamos a conversar con el profesor Jorge González Izquierdo, economista, quien nos acompaña aquí en cabina de RPP. Bienvenido, profesor González Izquierdo. Muchas gracias por la invitación, un placer conversar con ustedes. Estamos hablando, profesor González Izquierdo, de que la informalidad lamentablemente puede conducirnos a tragedias, a episodios que dejan víctimas mortales. ¿Por qué es tan difícil formalizarse en nuestro país? Mira, la informalidad laboral, porque hay que distinguir entre informalidad laboral e informalidad empresarial, ¿no? Okay. Pero la informalidad laboral es un problema que viene de muchos años atrás y que va a tomar muchos años resolverlo. Hay gente que cree que la informalidad se va a resolver en 3 meses, en 1 año, año y medio, 2 años. No, amigos, no. La informalidad es un problema estructural cuyos remedios van a tener que ir a la raíz del problema, a hacer grandes reformas estructurales para cambiarlo. ¿Y cuál es la raíz del problema? Lo voy a poner así en sencillo. Por favor. Hay 2 enfoques. Un enfoque te dice que el causante de la informalidad es un Estado inepto, un Estado ineficiente, que es un Estado opresor, que persigue y hace difícil las actividades económicas. Y el otro enfoque es que la informalidad nace porque los que están en ese sector tienen muy baja productividad. ¿Y por qué? Porque tienen muy baja educación, capacitación, entrenamiento para el trabajo. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, las municipalidades para mí cometen un grave error. La informalidad no se debe perseguir, no se debe tratar de remediar la informalidad persiguiendo y tirando palo al informal. Con medidas punitivas exclusivamente. Porque eso lo único que va a provocar son 3 efectos. Más desempleo, más pobreza y más delincuencia, más problemas de seguridad. Tú tienes que hacer a la formalidad, la tienes que hacer más atractiva para que voluntariamente hagas esfuerzos para volverte formal. Pero ¿qué hace el informal? ¿Qué hacen las municipalidades, por ejemplo? Lo agarran a palo, le quitan su mercadería y se la... Así no vas a combatir, nunca vas a combatir así la informalidad. No, ahí lo que estás haciendo es más pobreza, más desempleo, más violencia, nada más. ¿Y qué pasa con el sector informal que, por ejemplo, normalmente reclama que hay medidas drásticas contra ellos? Hemos escuchado muchas veces. Claro que las hay. Claro, pero que no se, como usted lo dice, no se están encaminando medidas para hacer más atractiva la formalidad. Porque es como una balanza. Acá pongo yo el palo que me das. Pero entonces yo volteo y digo, oye, y si soy formal, ¿qué beneficios tengo para yo poder comparar los beneficios de ser formal con los costos de ser formal? Los beneficios tienen que ser mayores que los costos para yo haberme incentivado a ser formal. Entonces el problema es que tienes que hacer atractiva la formalidad. Una de las formas de hacer bien atractiva la formalidad es decirle a los señores informales que si se vuelven formales en sus actividades, van a tener acceso a una seguridad social amplia. Eso tú no sabes cómo pesa en la gente eso. Y no solamente él, sino su familia. Entonces, esa es una forma de hacer atractiva la formalidad. No, oye, yo me vuelvo a ser formal, me enfermo yo, se enferma mi esposa, se enferman mis hijos, ya no estoy pateando latas en la calle, pues. Claro. Entonces tengo acceso a un mínimo de asistencia social, de seguridad social, y eso es un buen... Y así como eso puedes crear nuevas atractivos de ser formal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con el sector transportes, profesor González Izquierdo, uno de los más informales y peligrosos también en nuestro país? Estamos viendo lo que ha ocurrido. Vamos a conversar sobre ese tema. Por favor, continúe con nosotros. Retornamos, amigos, en Encendidos con el profesor González Izquierdo, Jorge González Izquierdo, porque es importante conocer de qué manera
podemos formalizar a sectores que, como lo vemos, el sector transporte, por ejemplo, genera lamentablemente muchísimas desgracias, episodios mortales que enlutan a decenas de familias en nuestro país. Todo por la informalidad. Retornamos con eso y con más en Encendidos. Seguimos, amigos, aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño esta mañana y hoy estamos hablando sobre la informalidad que cobra víctimas. Estamos analizando el caso de lo que ha ocurrido con una embarcación en el Callao. Se volcó, había zarpado de manera informal y ha dejado este hecho trágico, lamentablemente, la muerte de Luis El Oso Miranda, un reconocido y querido periodista peruano. Pero no nos olvidamos de lo que ocurre en la informalidad o con la informalidad en las carreteras de nuestro país. En Apurímac ha ocurrido uno más de los muchísimos accidentes que enlutan a las familias en nuestro país. Analizamos esta situación de informalidad que reina en el Perú con el profesor de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo, economista también, y le habíamos planteado una pregunta, profesor González Izquierdo. La informalidad, especialmente en el transporte, es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, específicamente en este sector? En este caso que estás diciendo del caso trágico del señor periodista que ha fallecido, sí. Obviamente ahí ha sido un problema de deficiencia de inspección de las autoridades. ¿No? Las autoridades, por ejemplo, la prensa dice que salió una lancha que tenía espacio para 10 ocupantes, salió con 20. Estaba repleta. No, pues ahí donde la autoridad tiene que entrar oye, un momentito, ven, ¿qué es esto? ¿Por qué pones 20? O sea, ya es, y obviamente todo parte por el dueño de la embarcación, que no sea irresponsable, que pues porque para ganar plata fácil, ¿no? Te pone en seguridad la vida de muchas personas, como pasó ahora, ¿no? Exacto. O sea, empieza de raíz por el empresario, que sabiendo que su lancha da para 10 personas, ¿cómo vas a meter 20? Pues es simplemente para ganar plata. Eso es como, a veces la autoridad se dio cuenta después de años que en los conciertos le daban aforo, supongamos, claro, para 100 personas y el empresario vendía boletos para 200, 300. ¿Cómo? O sea, todo se inicia con la responsabilidad, por eso se habla de la responsabilidad social del empresario. No hagas daño a la gente por ganar plata fácil. Y en segundo lugar, la autoridad, que para eso tiene que estar chequeando, pues oye, un momentito, ven, ¿qué te pasa? Y si lo agarras, le das una sanción fuerte, no una amonestación que el tipo agarre y a la siguiente lo vuelve a hacer. No, pues no es así. Entonces, es parte para que en este caso que estás tú mencionando, sí, del transporte, en este caso marítimo, se solucione, ¿no? Responsabilidad social del empresario, no hagas daño a la sociedad. Y fiscalización, supervisión de la autoridad, porque para eso te pagan y ganas un salario, para que hagas bien tu trabajo, no lo hagas mal. Y voy a poner un ejemplito para que todos, no sé si tengo unos minutos, sí, por favor, para que todas las personas que nos están viendo entiendan fácil el problema de la informalidad en el Perú. Okay. Miren, todos sabemos, amigos, el deporte de salto alto, ¿no? Que me ponen una varilla y viene el atleta, pica y la pasa, ¿no? Correcto. Muy bien. Un enfoque de que dice por qué hay informalidad es que esa varilla está muy alta y son pocos los que las pueden saltar. En este caso el atleta, el comerciante, el emprendedor no puede saltar no puede saltar esa varilla, ¿no? Entonces, ¿y qué es esa varilla? ¿Por qué no puede saltar? Porque son todos los trámites, los costos, la burocracia, cosas, ¿no?, que te piden. La burocracia. La burocracia. Claro. O sea, la CNE, ahí te da pues el Estado ineficiente, opresor. Entonces te pone la varilla tan alta para ser formal que pocos lo pueden pasar, porque no generan tanto ingreso para sufragar esos costos de ser formal. Por ejemplo, sueldo mínimo, ¿no? Entonces tú tienes que generar los ingresos suficientes para poder pagar un sueldo mínimo que te obligan si eres formal, ¿no? Entonces, un enfoque te dice, bueno, si la varilla está muy alta,
Bájala, pues, bájala, para que más peruanos puedan pasar esa varilla, les sea más fácil en el sentido de generar ingresos que igualen o superen costos ya más bajos de ser formal. Habría que flexibilizar entonces Así es, y reducir algunas reglas. esos costos de ser formal. Bájame la varilla, pónmela pues a 1 metro. Ahí mucha gente lo va a poder pasar, o 50 centímetros ya. Y el otro enfoque es, ahí está la varilla alta, pero al frente tienes un atleta que tiene unas piernas que son huesitos. No tienen músculos. Entonces, por más que tú le bajes la varilla, por más no lo va a poder saltar. Claro. Entonces, según este enfoque es darle músculos a ese atleta para que pueda saltar. ¿Qué cosa es darle músculos a ese atleta? Es darle educación, capacitación laboral, entrenamiento laboral, eso, acceso a tecnología, infraestructura, salud, para que ese atleta tenga los músculos, la contextura necesaria para saltar. En la realidad yo recomiendo las dos políticas. Baja la varilla y engórdale los músculos y el cuerpo al atleta para que de esa manera le sea fácil volverse formal. Y ahí estamos hablando de decisión política, principalmente. Políticas públicas. Así es, decisión política, políticas públicas, fundamentalmente. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se hace? No me pregunten a mí eso, pregúntenle a los políticos de muchos desde gobiernos. Desde el Congreso hasta el Ejecutivo, acá hay una responsabilidad compartida. Compartida. Claro, porque el problema de la informalidad no es de ahora, viene desde hace muchísimos años atrás. La informalidad laboral a fines del 2021, según el INEI, estaba un poco superior a 76% de la población ocupada. O sea, imagínate. No ha salido las cifras para el 2022, hay que esperarlas. Claro. Pero es un porcentaje altísimo. Profesor González Izquierdo, y si yo, por ejemplo, chambeo, tengo mi negocio, mi emprendimiento, ¿por qué en este momento debo pensar en la formalidad si estoy en el sector informal? ¿Por qué? Porque ¿qué gano yo como emprendedor? Claro, eso es lo que justo conversábamos antes. Tienes que hacer atractivo el ser formal también. O sea, no solo que te agarren a palos para corretearte, sino tienes que hacer atractivo el sector. Entonces, tú haces un emprendimiento y de arranque te cae pues el municipio. Oye, tienes que hacer esto, te cuesta esto, luego te cae Defensa Civil, oye, que acá tienes que poner esto, oye, todos son costos. Luego te cae el Ministerio de Trabajo, oye, ¿cuántos empleados tienes? Mira, acá tienes que cumplir con él. Entonces yo digo, oye, su madre, el costo me sigue subiendo, el costo me sigue subiendo, el costo me sigue subiendo. Entonces yo tengo en mi emprendimiento que generar tales ingresos para que superen a los costos a fin de que yo pueda sobrevivir, pues. Y generar esos ingresos va a depender también de que cuando me convierta formal, por ejemplo, me permitas acceder a un financiamiento del sistema financiero, que es fundamental para que tú hagas un emprendimiento. Un emprendimiento sin financiamiento no tiene futuro, porque nadie saca plata de su bolsillo al 100% para hacer un emprendimiento. Claro. Ese es como alguien dijera, voy a comprarme una vivienda al cash. No, pues eso lo harán los ricos, pues, pero la gran mayoría lo hace pidiendo un crédito hipotecario, pues. Entonces, accediendo al financiamiento. Entonces, una primera forma de hacer atractivo la formalidad es que si me vuelvo formal, tenga que tener un rápido y fácil acceso al sistema financiero. Eso es importante, profesor González Para que me presten el cash que necesito, pues, para crecer. Acceso rápido y fácil, porque se habla de que el formal tiene acceso, pero se le complica mucho después en las entidades financieras, lamentablemente. Entonces, ahí tienes un punto respondiendo específicamente a tu pregunta. ¿Cómo hago atractivo la formalidad? Bueno, si te vuelves formal, mira, siendo informal, vas a tener que recurrir a esos que pegan en los postes. Oye, te presto plata, ¿no? Llama a tal celular, pero te meten pues una tasa de interés pues hoy al año de 1000%. Claro, y se ha confirmado ya que son y si no paga, ya sabes, ¿no?, cómo es. Claro. Entonces, el préstamo gota a gota se llama ahora. Claro, pues entonces, oye, si eres formal,
vas a tener acceso a una caja municipal, a una caja rural, a una financiera, a un banco chico, un banco grande. Te ayudamos a que tengas acceso a eso. Entonces, esa es la otra infraestructura. Oye, ¿cuántos emprendimientos hay en la sierra, en la selva, de gente que es creativa, hace un emprendimiento y se encuentra que no hay carretera o la carretera es una trocha que cuando llueve, no puede transitar? Entonces, ayúdale, pues ponle una infraestructura mínima para que él pueda sacar su producción y la comer. Es toda una política de hacer, digamos, atractivo ser formal. Definitivamente. Continúe con nosotros, por favor, profesor González Izquierdo, unos minutos más. Vamos a actualizar la información y retornamos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Continuamos contigo aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño esta mañana y estamos conversando sobre la informalidad que cobra víctimas mortales. Ha ocurrido tras el vuelco, el accidente de una embarcación en el Callao, hecho trágico que ha dejado a un periodista lamentablemente fallecido, a 19 personas que tuvieron que ser rescatadas. Le sumamos a este hecho tan terrible lo que ocurre casi a diario en las carreteras de nuestro país, el reino de la informalidad. Lo conversamos con el profesor Jorge González Izquierdo, economista, docente de la Universidad del Pacífico. Pero RPP ha llegado también hasta Mesa Redonda, el paraíso también de la informalidad, hay que decirlo claramente. Juliana Castillo se encuentra en esta zona. Juliana, adelante, cuéntanos. Muy buenos días, Jorge, directo en directo. Así es, justamente nos encontramos específicamente en la cuadra 7 de Girón Onguayaga, aquí en Mesa Redonda, y hay que precisar también en que hasta el 5 de mayo solamente tendrán como plazo los comerciantes ambulantes para poder realizar este trámite de reubicación, así ya lo ha indicado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Nosotros los observamos en este momento, el panorama que se observa, y para todas las personas que están escuchando a través de la radio, es que, por ejemplo, los ambulantes se han ubicado en la pista, en ambas laterales, y solamente están dejando un carril del medio para que las personas, los que vienen a comprar, caminen por este espacio del centro y por ambas veredas. Además, hay que precisar también que mientras van pasando los minutos, más personas vienen a realizar sus compras por el Día de la Madre, la mayoría de ellos compras grandes, porque algunas incluso profesoras hemos observado que han llegado hasta este punto para que puedan ya comprar estos recuerdos, estos adornos que se realizan para poder entregarlos en las escuelas. Pero también hay que indicar que, y hay que conocer justamente esta opinión por parte de los comerciantes. Para eso estamos con la señora Roxana, quien vende, por ejemplo, cajitas de cartón con temática del Día de la Madre, y también esas cajitas de plástico medianas en forma de corazón donde se pueden colocar algunos dulces, chocolates, entre otras cositas. Señora Roxana, ¿qué tal? Estamos en directo para RPP. Coméntenos justamente sobre esta reubicación que está pidiendo el alcalde Rafael López Aliaga, de quedado como plazo hasta el 5. ¿Usted está de acuerdo con esta reubicación? Yo estoy de acuerdo, siempre y cuando nos manden a un sitio donde realmente que haya comercialización, pero si nos van a mandar a un sitio donde realmente no hay negocio, nada, entonces no estamos en esa parte de acuerdo. En realidad, nosotros somos bastantes personas que realmente necesitamos en la situación que estamos viviendo ahorita. Imagínate la economía cómo está. Entonces, nos exige prácticamente estar acá. ¿Cuánto vende usted, por ejemplo, aquí ubicada en la cuadra 7 de Girón Guayaba? Hay veces, bueno, con la fe que venció, si hay negocio fuerte o hay bastante, ¿cómo se llama?, competencia, se puede vender más de 300, 400, como tal vez hay momentos que no hay. Es un riesgo que nosotros pasamos día a día. Ahora, por ejemplo, usted está ubicado justo a la salida de esa cochera, tiene que tener cuidado con los carros. Claro, nosotros respetamos eso, gracias a Dios no tengo ningún problema, como usted acaba de ver. Yo siempre respeto eso, si los carros salen, ¿no?, le damos el paso, no nos ponemos malcriados nada y punto. Listo, muchísimas gracias, señora Roxana. Es su opinión justamente de uno de estos comerciantes, pero hay que precisar también, Jorge, y a todos nuestros oyentes, que por ejemplo en el mercado central, también en Mesa Redonda, se observa que también pasan vehículos, no solamente los vehículos que vienen hacia el banco, sino vehículos de otras personas que pasan por aquí, lo que dificulta también el tránsito por parte de las personas que vienen a comprar, los ciudadanos que vienen día a día a comprar. Aparte de eso, también hay que sumarle el tema de las carretillas.
carretillas que también pasan por este carril del medio, ya que no pueden pasar por la vereda, y hay partes de la vereda que también hay justamente otros tipos de comerciantes que tienen ya ellos esa especie de tienda móvil donde se colocan. Entonces, esta es la situación que se ve justamente aquí en Mesa Redonda. Nos ubicamos nosotros, estamos en la cuadra 7 de Girón Guayaga, y hay que indicar también que ese escenario se repite en toda ese Girón Guayaga, incluso hasta Girón Guayaga con Girón Cusco. Vemos, por ejemplo, que la mercadería de varios de ellos se encuentra en el suelo, echando un plástico, y de ahí recién ponen su mercadería, como son loncheras, vemos pantalones, incluso los polos o algunas otras mercaderías que se están vendiendo por el Día de la Madre, y entre otras cosas porque hasta cochecitos para el mercado se están vendiendo. Mira, por ejemplo, acá lo que estamos observando es también una señora que ha venido con sus cajas, que también comerciante ambulante, que está vendiendo justamente estas tacitas del Día de la Madre. Señora, ¿qué tal? Estamos en directo para RPP. Coméntanos, ¿cuánto están, por ejemplo, las tacitas del Día de la Madre, ceñito? A 5 soles las tazas. Ustedes, por ejemplo, ¿hace cuánto que están vendiendo en este punto? Ya hace meses ya. Meses ya preparándose para la campaña del Día de la Madre. Claro, ya. ¿Cuánto es lo que más o menos venden en este punto de Girón Guayaga? 500, 600. Y ahora, depende, pues, con respecto a la reubicación, ¿están de acuerdo con los reubiques o quieren quedarse todavía en ese punto? No, sí, está bien. Que se reubiquen. Sí, Eso, muchísimas gracias. Pues entonces es justamente como te mencionaba, Jorge, es esta la situación que se está viendo. Hay varios de los ciudadanos que vienen incluso acompañados de menores de edad, de bebés, de niños menores de 5 años, algunos con sus cochecitos, que vienen a comprar porque no tienen con quién dejar a sus menores. Y hay que precisar también que esto es peligroso, porque en cualquier tema, como por ejemplo lo que es un terremoto o un incendio, las personas van a empezar a correr, a tratar de salir, y esto se va a aglomerar aún más. Entonces la situación justamente que se está viviendo en el mercado central, situación que se repite también en Mesa Redonda. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Juliana Castillo. Un rostro más, lamentablemente, amigos, de la informalidad. Lo analizamos con el profesor Jorge González Izquierdo, economista, docente de la Universidad del Pacífico. Profesor González Izquierdo, escuchábamos a Juliana Castillo, nuestra reportera, que conversaba con algunas comerciantes. Se comprende la necesidad de la población de hacer dinerito, pues, y mucho más aprovechar la campaña por el Día de la Madre. Pero ¿por qué de esta manera tan informal? Y estamos hablando de ventas que no son pequeñas, ¿ah? Sí. De 400 a 500 productos diarios. Imagínese la cantidad de dinero que se mueve en la informalidad. Mira, permíteme hacer un enfoque económico puro al tema de la informalidad. Cuando me dicen, oye, González Izquierdo, ¿tú qué opinas de la informalidad? ¿No? Entonces, en el corto plazo, entendiendo por corto plazo 1 año, 2, 3 años, 4 años, ¿no? En el corto plazo, la informalidad sirve como un colchón cuando la economía, por alguna razón externa o interna, la economía hace esto. Y mucha gente pierde su trabajo en el sector formal, por ejemplo. Entonces pierde su trabajo y se dedica a cachuelear, se dedica porque tiene que llevar el pan a su casa. Claro. Entonces el sector informal en el corto plazo te sirve como un colchón a la economía para que no haya una explosión social muy fuerte, dado que acá en el Perú, a diferencia de otros países, no existe el seguro de desempleo, que cuando tú pierdes tu trabajo te dan un ingreso 70-80% de lo que ganabas. Acá no. Te salen de tu trabajo, ya verás tú qué diablo haces. Entonces, claro, en España se denomina el paro. Así es. Te vuelves el informal acá y te sirve como un colchón para que lleves el pan a la casa, a tu casa. Muy bien. Pero en el largo plazo el sector informal se convierte en un lastre para el desarrollo económico social del Perú. ¿Por qué? Porque es un sector de muy baja productividad, como lo estamos viendo acá. No hay cambio tecnológico, no hay modernización, no hay nada de eso. No llevan su caja, ahí lo estamos viendo, pues tiran su plástico en el suelo. Simplemente. Están con una tecnología del siglo pasado. Entonces, y además invaden las calles, claro, ¿no? Pues, entonces, ocasionan peligro. Ya ha ocurrido una tragedia en Mesa Redonda. Se convierte
en un lastre en el largo plazo para el desarrollo económico y social del país. Cuando yo hago este diagnóstico me dicen, oye, ¿y qué se puede hacer para que la gente que acabamos de ver en la televisión no esté ahí? Mira, una solución importante, no la única, pero una solución importante es esta. Provocar un crecimiento económico alto y sostenido en el tiempo. ¿Para qué? Para crear suficientes puestos de trabajo adecuados a la gente y ya no se vean la informalidad como una alternativa. ¿Y cuánto debe ser? Si a González Izquierdo le preguntan eso, el crecimiento mínimo debe ser 5% al año, mejor si es un poco más. Estamos lejos. En forma sostenida, y estamos lejos. Estamos lejos en este momento. Lejazos, claro. Lejazos. Sí, lamentablemente. Entonces, ahí nomás ya tienes una primera, digamos, recomendación de qué hay que hacer para que lo que acabamos de ver en la televisión no sea tan masivo, ¿no? Claro, claro. Y además, para terminar, profesor González Izquierdo, reiteramos entonces este análisis de que la formalidad tendría que ser atractiva. Sí. Atractiva. Mira, eso tiene que ser la piedra angular. La informalidad no se combate, ni se reduce, ni se elimina a golpes, porque eso lo único que crea es más desempleo, más pobreza y más violencia. Muy bien. Tienes que hacer atractiva la formalidad y acá hemos dado algunos ejemplos de cómo hacer atractiva la formalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Encendidos, profesor. Gracias. Gracias. Jorge González Izquierdo, economista, profesor, docente de la Universidad del Pacífico. Con él hemos analizado esta problemática tan grande que tiene nuestro país de la informalidad. Informalidad que, como lo hemos visto amigos, como lo hemos escuchado, como lo hemos sentido todos los peruanos, ha dejado ya durante las últimas horas al menos 10 víctimas mortales. El periodista Luis Miranda, que murió tras el accidente de una embarcación en el Callao, y 9 personas que han muerto por la informalidad en el transporte en Apurímac. Nuestra solidaridad con los deudos de estas víctimas mortales. 10:48, volvemos con más. Esto es Encendidos.